Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por vanagloria, por contienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. 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 Ya pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces ahí Pablo está pidiéndole a los filipenses que completaran su gozo, el gozo de Pablo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque había problema. En la iglesia de Filipo había problema. Como en todas las iglesias, menos aquí, gracias a Dios. Porque somos poquitos todavía, somos pequeños. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Padre, bendito sea tu santo nombre. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es bella, tu palabra es poderosa, Señor, tu palabra es viva. Y tu palabra es como una espada de dos filos. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, es la luz que alumbra nuestros ojos del entendimiento, la luz que alumbra nuestro espíritu, Señor. Venimos, Señor, a alimentarnos de tu palabra y te pedimos, Señor, que nos hable, Señor, a través de tu palabra, que nos dé, Señor, la revelación y la interpretación de tu palabra, porque la anhelamos, Señor, y la necesitamos para entender lo que tu palabra quiere decirnos cada día. Muchas gracias, Dios mío, porque cuando escribiste tu palabra pensaste en nosotros, te acordaste de nosotros, Señor. Gracias porque es el manual de vida que tú nos has dejado. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es buena, Señor, es dulce. Tu palabra, Dios mío. Háblanos, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces Pablo está diciendo si hay consolación, si hay consuelo de amor, si hay comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, misericordia. Gloria a Dios, estos son atributos de Dios. Atributos de Dios. Entonces, ¿cómo no va a haber estas cosas en Dios? Claro que la hay. Gloria a Dios. Entonces él dice, completar mi gozo, sintiendo lo mismo. O sea, él está diciendo, sintiendo lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque Pablo vivía la palabra. Pablo es que hizo la palabra como que era suya propia, como que fue a él que se le escribieron. Él la vivía y la practicaba, no solo la enseñaba. Él lo que él enseñaba era lo que él vivía, lo que el Señor le revelaba. Porque el Señor le reveló a Pablo la palabra más que a cualquier otro. Gloria a Dios. ¿Será porque fue tan perseguidor de la iglesia? ¿Será porque no estuvo nunca con Cristo? No vio a Cristo personalmente. Él se convirtió a Cristo yendo a perseguir a los cristianos. Mira cómo hace el Señor las cosas. Dios es maravilloso. Amén. Es que a Dios no hay quien lo entienda. Un hombre que va a perseguir a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, para apresarlo, para entregarlo, para que lo maten, y mira cómo Dios lo salva. Amén. Por eso que miren, nunca juzguemos porque veamos a quien veamos en lo que veamos, porque no sabemos para qué Dios está permitiendo que la persona haga lo que hace. Si luego a lo mejor le va a salvar o si no, miren lo que sucedió con Pablo. Pablo, un perseguidor de la iglesia, un asesino, porque era asesino, porque no le mataba con su propia mano, pero le cogía y se lo entregaba a las autoridades para que mataran a los creyentes. Entonces da lo mismo que le matara con su mano o que no. Y mira cómo el Señor lo tenía preparado para salvación a este hombre. Gloria a Dios. Amén. Entonces Pablo está diciendo, había problemita en la iglesia de los filipenses, había un problemita que sucede en el porque somos hermanos, y así como entre los hermanos de papá y mamá a veces suceden problemas, claro, el cuerpo de Cristo también a veces, no los problemas que pueden suceder entre los incrédulos, pero sí algunas cositas
malos entendidos, que no estemos de acuerdo en algo, ¿sabes? Cositas así. Entonces, eso era lo que pasaba. Había dos hermanas que tenían este problemita, que había estaban discrepando en algunas cosas, que no estaban de acuerdo en algo. Gloria a Dios. Entonces, Pablo le está pidiendo que sientan lo mismo que él. Que sientan lo mismo que él. O sea, Pablo no se hacía problema con nada. Él vivía, su vida era vivir para Cristo, servir y dejar que Cristo viva su vida en él. Entonces, a él los problemas, a él le daban la paliza y él a sí mismo se levantaba y se iba a predicar, a abrir iglesia, a predicar. Ese hombre estaba hecho de acero, porque un hombre de carne y hueso no pudiera aguantar. Normal, un hombre normal no aguanta lo que Pablo aguantaba, los golpes de la paliza que le daban a Pablo. Y Pablo que se levantaba y seguía en lo suyo, en lo que el Señor le había dicho. Yo creo que el Señor nada más que le pasaba la mano a Pablo y le quitaba los golpes. Y Pablo no se hacía problema por nada. Nada le impedía a él hacer la obra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, Filipos, la iglesia de Filipos tenía muchos puntos buenos. Era la iglesia que Pablo con todo su corazón la alababa, la ponía por todo lo alto, porque era una iglesia que tenía muchos puntos buenos a su favor. Pero en este puntito, que era, miren, qué sencillez, dos hermanas que tenían contienda entre ellas, eso estaba afectando a toda la iglesia. Dice, ¿por qué? Porque somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, y si a usted le duele un dedito, a usted se siente que le duele el cuerpo entero. Pues cuando en la iglesia pasa un problemita, eso afecta a la iglesia entera. A la iglesia entera afecta porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo alababa esta iglesia con todo su corazón porque era una iglesia que había ayudado mucho a Pablo, era una iglesia que Pablo fue el que abrió esa iglesia, porque abrió muchas iglesias, pero era una iglesia que tenía buenos principios, pero a causa de este problemita de estas dos hermanas que afectaba a toda la iglesia, Pablo ha tenido que escribirle que no hagan nada por vanagloria ni por contienda, o sea, que todo lo hagan por amor a Cristo, que sientan lo mismo que Cristo, o sea, lo mismo que Pablo, y Pablo sentía lo mismo que Cristo, porque Pablo, él decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, o sea, que para Pablo no había otra cosa en la vida que Cristo. Entonces Pablo dice que los golpes que a él le daban, era como los padecimientos de Cristo. Era parte de los padecimientos de Cristo que él estaba viviendo en su propio cuerpo. Entonces él está diciendo que sientan lo mismo que él. Entonces él empieza diciéndole si hay algún consuelo. O sea, no le está preguntando si hay, él le está diciendo si han sido consolados por Cristo. Entonces, sean pacientes para con otro, tengan paciencia, consuelen a otro, amen a los otros. Gloria a Dios. Porque a veces nosotros los creyentes a veces nos volvemos egoístas, sobre todo los que ya llevan muchos años, se vuelven un poco egoístas y pensamos que ya todo tiene que ser perfecto, que nadie cometa un fallito, que todo tiene que ser perfecto. Y en la iglesia no hay perfección. Si el día que haya una iglesia perfecta viene el Señor y se la lleva. O viene Cristo o se lleva a la iglesia. Pero en esta tierra no hay una iglesia perfecta. Estamos en el camino de la perfección, estamos en el proceso de la santidad. No se convierte ya, hoy yo he sido borracha, alcohólica, bebedora y bailadora, y ya mañana me convierto y yo voy a estar con una carita de angelito y ya todo el mundo tiene que ver que yo me convertí a Cristo. No, eso es algo que se lleva aquí y que eso se va manifestando con el tiempo, con el paso de los años, se va manifestando en el rostro de la persona, ¿sabes? Que la persona va a cometer fallos, sí va a cometer fallos porque no somos perfectos, estamos en el proceso. Entonces tenemos que aprender que tenemos que pasar los fallos de las personas por alto. ¿Por qué? Porque yo cometo un fallo, pero usted va a cometer otro y a lo mejor usted va a cometer dos. Porque usted me va a señalar, ay, mira la pastora, lo que hizo, lo que dijo. Y luego usted va a cometer dos o tres. Entonces, yo le tengo que dejar pasar los dos y los tres suyos y usted mismo me lo puede dejar pasar. Entonces tenemos que dejar pasar los fallos. Bueno, siempre que haya cualquiera, gracias a Dios que no
Hasta ahora, en los añitos que llevamos, no hemos tenido ningún mal rollo. No quiero decir que no lo vamos a tener algún día, porque vamos a crecer, van a venir gente de todas las maneras y no vamos a ser todos iguales, todos no vamos a tener el mismo conocimiento y tenemos que tener paciencia los que tenemos conocimiento con los que no tienen conocimiento. Que no vamos por ejemplo, no vamos a echar fuera a lo que, aquí por ejemplo hemos tenido gay, por lo menos 2 o 3 hemos tenido, ¿sabes? Yo no le echo fuera, ellos se van. Cuando le digo de ayudarlo, de liberarle, de hacerle liberación para que puedan vivir el evangelio, entonces ellos solitos se van. Pero yo nunca le digo, no, que aquí no se puede congregar un gay. ¿No? Y yo qué sé si ese gay se va a convertir a Cristo y el Señor lo va a transformar y va a ser un tremendo pastor de Dios. Un evangelista que va a ganar multitudes para el Señor. Yo no lo sé, mira a Pablo. Mira a Pablo, sí, a Pablo todo el mundo le tenía miedo. A Pablo, todavía los discípulos del Señor, cuando Pablo se convirtió, que Bernabé fue y se lo llevó y le presentó a Pablo, a Pedro y a los discípulos, le tenían miedo a Pablo. ¿Por qué? Por todo lo que Pablo había hecho. Pero no sabían que Pablo se había convertido a Cristo, ya era una nueva criatura en Cristo. Amén. Ya las cosas de Pablo vieja pasaron. Entonces, si viene un gay, yo no le echo fuera, porque si el Señor ha permitido que venga, yo lo que estoy aquí para ayudar a las personas que traiga el Señor, para que puedan vivir el Evangelio de verdad, gloria a Dios, y puedan disfrutarlo, gloria a Dios. Entonces, ahí Pablo le está diciendo, si hay algún consuelo, él sabe que sí que hay consuelo en el Señor. Lo que pasa es que los seres humanos, ya el Señor no me consoló a mí, y ya yo del que está sufriendo no me voy a acordar. Entonces el Señor me consuela a mí, pero es para que yo consuele a otro que esté sufriendo, es para que yo ayude a otro, le ayude a otro a sobrellevar su situación, su pena, sus situaciones que uno no sabe, porque cada uno tiene sus propias situaciones, y entonces no estamos para hundir a las personas, sino para ayudar a levantarse, gloria a Dios. Amén. Y mira, en 2 Corintios capítulo 1, ahí nos habla de la consolación del Señor, gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 1, versículo 1 a 4, por el Cristo, dice, 2 Corintios capítulo 1, del 1 al 4, dice la palabra, dice... del 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, Pablo sabe que hay consolación en el Señor, si él mismo escribió esto. Gloria a Dios. Entonces quiere decir que nosotros, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios hace en nosotros, ha hecho en nosotros, es para que nosotros lo hagamos a aquellos que lo necesitan. Que no seamos egoístas y que no lo hagamos para vanagloriarnos de que yo hice, yo sané. Porque yo he oído a personas que dicen, yo sané a fulanito. Pero es que, no, yo oré y el Señor le sanó. Como yo digo, hemos orado y el Señor le ha sanado. Personas han sido sanadas en distintas partes del mundo, pero porque hemos orado en esta pequeñita iglesia que ustedes hemos orado y el Señor ha hecho la obra ya. Gloria a Dios. De hecho, hay personas que me han visto allá en su país. Bolivianos me han visto en Bolivia. Yo nunca he ido a Bolivia. Que yo he orado por bolivianos. En un autobús he orado por un boliviano que estaba en la agonía de la muerte y él me estaba viendo allá. Esas son cosas que solamente las hace Dios. Yo no lo puedo explicar porque se me escapa, de mi entendimiento se me escapa, pero Dios le abrió el entendimiento a esa persona para que me viera a mí, que yo estaba orando por él y que él fue sanado por esa oración que yo hice. Mire, gloria a Dios, lástima que no se convirtió a Cristo, eso es lo que siento, gloria a Dios. Entonces, claro que hay consolación de parte de Dios, pero ¿cuándo? Cuando hay unidad en el Espíritu. Si no hay unidad en el Espíritu, no hay consolación, ni hay milagro, ni sucede nada. Gloria a Dios.
¿Por qué? Porque somos un cuerpo, entonces tenemos que estar unidos. Usted ve la piña, cómo están unidas. Que usted no ve que una de esas cositas que tienen la piña de las cáscaras, que van una para un lado y otra para otro. Todas van en la misma dirección y están todas unidas. Así tiene que ser el cuerpo de Cristo. Amén. Unido como una piña y en un solo sentir, en Amén. el mismo espíritu, siempre. Siempre. Que sabemos que cada uno tiene su propia costumbre, su propia manera de ser. Pero en cuanto a Cristo, tenemos que pensar todos igual. Yo no puedo pensar por aquí y usted pensar en ir por allá. Tenemos que andar el mismo camino. Tenemos que andar juntos, estar alineados los unos con los otros en el mismo camino que es Cristo. En el mismo pensamiento que es Cristo. Porque si no, entonces no hay unidad en el espíritu, porque cada uno tira para su lado. Gloria a Dios. Pablo habla esto porque habían estas dos hermanas que eran Evodia y Síntique, que había entre ellas una pequeña discordia de que tenían diferentes opiniones. Y a veces se da eso entre hermanos, que tienen diferentes opiniones. Y en cuanto a la palabra no podemos tener diferentes opiniones, tenemos que tener la misma opinión en cuanto a la palabra. Es palabra de Dios, es palabra viva y esa palabra que nos habla a todos. Y lo que está escrito en la palabra es como está escrito y no lo podemos cambiar. Hay que aceptarlo como es y comérselo como es. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces Pablo ahí él estaba diciéndole a la iglesia, si hay consolación de parte de Dios, si hay amor fraternal. O sea, le está diciendo, practicad el amor fraternal que hay en vosotros. Haced lo que Cristo hizo con vosotros, hacedlo vosotros ahora con estas dos hermanas. Dios ha tenido paciencia, Dios ha tenido misericordia, Dios ha tenido amor para con vosotros. Hacedlo vosotros con estas dos hermanas. Es lo que Pablo le está diciendo. O sea, Pablo le está diciendo, ¿por qué? Porque eso es lo que practica, es lo que él le había enseñado a esta iglesia. Y esta iglesia ahora se vio contaminada por este problemita y ya parece que se desenfocó. Gloria a Dios. Entonces, ella tenía esta contienda y esta contienda había bloqueado el espíritu, había bloqueado, porque el Espíritu Santo es muy sensible y lo contristamos cuando hay contienda, cuando hay problemas en la iglesia. El Espíritu Santo se contrista, entonces no se manifiesta, entonces no hay nada, se duerme, el Espíritu parece que se duerme. Y entonces uno ora y no sucede nada y es como que uno está navegando sin timón, sin capitán. Como que usted está en medio del barco, pero en medio del mar, pero que no tiene un capitán que le guíe y va por donde le lleve, donde el viento sople. Entonces tenemos el Espíritu Santo, es nuestro capitán, es nuestro director, entonces tenemos que mantenerlo contento, que se mantenga contento para que esté siempre activo, para que sucedan cosas. Gloria a Dios. Pablo había experimentado a Cristo, entonces él sabía quién era Cristo, él sabía cómo Cristo pensaba, cómo Cristo sentía, porque Cristo se lo enseñaba a Pablo. Entonces Pablo le está diciendo, si hay consuelo, si hay comunión del Espíritu, si hay compasión, completa mi gozo, completa mi gozo. O sea, le está diciendo, ¿por qué? Porque Pablo ahí no se sentía gozoso con lo que estaba pasando en la iglesia. Porque el que más sufre cuando pasa cualquier problema en la iglesia es el pastor. Porque se trata de la obra del Señor, de la obra que el Señor le ha encomendado a ese pastor. Ya uno empieza a ver lo que no es. Hay problemas y ya uno empieza a ver que puede haber, que se puede, ¿cómo diría? Como que se puede desintegrar la iglesia y la iglesia no se puede desintegrar. Gloria a Dios, no podemos tirar cada uno por su lado. Gloria a Dios. Pablo alienta a los filipenses a conocer a Cristo, a conocer a Cristo como Él le conocía. Eso es lo bueno, y poder llegar a conocer a Cristo. Gloria a Dios. Pero eso lo conseguimos a través de la palabra. Conociendo la palabra vamos a conocer a Cristo, vamos a conocer a Dios. Dios se va a revelar a nosotros cuando conozcamos su palabra. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él le anima a que conozcan a Cristo, porque él sabe que eso le va a hacer a los creyentes a estar juntos y en armonía. Gloria a Dios. Y van a estar cooperando los unos con los otros. ¿Por qué? Porque yo he estado en una iglesia grande, era una iglesia muy grande, y yo he visto la discordia que había ahí, la competencia que había entre los hermanos, entre las hermanas, sobre todo entre las hermanas, pero había unas que eran especiales en contender y en querer ser la primera en todo y querer tener la razón en todo. Entonces, eso es malo para la iglesia, eso es como un veneno. El amor en Cristo persuade a los creyentes a una maravillosa comunión los unos con los otros. Y no solo, y solo así habrá ese afecto entrañable, esa compasión en el cristianismo. Si no, sería un club social nada más. Y no estamos para club social, porque mire, con lo que yo trabajo duro para yo pagar este local, mire, yo me quedaría en mi casa, porque usted no sabe cómo yo llevo a mi casa cada noche, cuando salgo de ese trabajo. Y yo lo hago con amor, porque lo hago para Cristo. Entonces, por eso, usted me ve que yo doy amor, que yo soy así, porque es el amor de Dios en mí. Si fuera la María Antonia de antes, te hubiera conocido a la María Antonia de antes, que no levantaba la cabeza, no miraba a nadie fijamente a los ojos, que andaba con la cabeza para abajo siempre, porque era muy tímida, muy tímida, muy tímida. Yo ni hablaba. Yo es que ni hablaba ni miraba a la gente porque me daba vergüenza. Usted me ve así como soy, eso es Cristo que me ha hecho así. Cristo que me quitó la timidez y fue como que me quitó así la ropa de encima y me puso otra ropa. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. El amor de Cristo activo en el creyente es maravilloso, porque eso va a hacer que estemos unidos, que usted se preocupe por mí, que yo me preocupe por usted, que cooperemos los unos con los otros, que seamos esa familia que Dios quiere. Porque una familia de amor, yo tengo 10 hermanos, somos 11 hermanos en casa, y nos amamos todos mucho, todos nos amamos mucho. Ay, claro, cada uno tiene sus cosas, cada uno tenemos nuestro fallo, que no vaya a pensar que somos todos perfectos, no, cada uno tiene su fallo, pero como somos hijos de papá y de mamá, pues nos amamos y bueno, a veces nos hemos peleado también, pero nos amamos. Mira, tenemos un grupo por WhatsApp que nos comunicamos todos los días. Gloria a Dios. Entonces, tenemos unidad, tenemos amor. Y eso es lo que nos mantiene unidos, el amor que hay en nosotros. Gloria a Dios. Entonces, el amor que hay en el pueblo de Dios es lo que mantiene a la iglesia viva. Y es el distintivo del creyente, es el amor. Un creyente tiene que manifestar el amor de Dios en su vida. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo apeló a la consolación de los filipenses, les rogó que completaran su gozo, o sea, que ya dejen la contienda, tengan compasión los unos de los otros, como Cristo lo ha tenido con vosotros. Le están diciendo, si hay amor, practica el amor. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de faltas. Porque si yo le amo a usted y yo veo su falta, no es que el amor deja a uno ciego, no. Yo veo su falta, aunque usted no lo crea, yo veo su falta, pero yo le amo. Entonces yo paso por alto la falta que usted tenga, yo la paso por alto. Yo lo que hago es que le oro al Señor para que le muestre a usted su fallo, sus errores y le ayude a cambiar. Porque es que yo no soy que le voy a cambiar. Para que yo le decía, es que tú tienes esto y tú eres así, así. Si no le voy a poder cambiar. Cambia el Señor. Ese trabajo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si ellos habían sido, Pablo le está diciendo, cuando él le dice completar mi gozo, le está diciendo, si vosotros habéis sido consolados por Cristo, consolados vosotros los unos a los otros. Él está pidiendo que tengan compasión de los unos de los otros y que sean todos de un mismo pensamiento, de un mismo sentir en cuanto a Cristo. En otra cosa, usted tiene su propio pensamiento, su manera de ser, pero en cuanto a Cristo, tenemos que pensar toda una misma cosa, sentir lo mismo, porque el mismo espíritu que está en mí está en usted. Entonces, si está el mismo espíritu, nosotros somos uno delante de Cristo, somos uno en Cristo. Entonces tenemos que sentir lo mismo. Gloria a Dios. La disensión entre los filipenses no se debía a que ellos no tenían el espíritu,
Era una iglesia que tenía el Espíritu. O sea, pero lo tenían en su corazón, pero no en su alma. Entonces, por eso pasaba esto que estaba pasando. Unos se ponían de parte de una hermana y otros de parte de una hermana. Cuando pase cualquier cosa en una iglesia, miren, ni se ponga de parte de uno ni de parte del otro. No quiera saber nada del asunto mejor y ore para que Dios arregle la situación. Amén. Porque ahí viene la disensión en que se dividen como en dos grupos. Yo me voy con esta hermana porque también simpatiza y el otro se va con la otra hermana. Entonces parece que somos dos bandos que estamos combatiendo y no. En Cristo no pueden suceder estas cosas. No. Y que yo me entere, Dios mío. Me libre Dios que yo me entere porque le pongo una disciplina 3 meses fuera de la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, no estaban unidos debido a que Cristo no estaba en su alma, Cristo no gobernaba en su alma, es solamente su corazón. O sea, si usted le abre al Señor solamente una parte de usted, ahí Cristo va a gobernar. Y Cristo lo va a respetar que usted no quiere que gobierne en su otra parte, pero usted no va a tener la plenitud de una conversión total, un verdadero encuentro total con el Señor. ¿Por qué? Porque usted le ha dado una parte al Señor, usted no le dio todo de usted al Señor. Cristo no reina totalmente en usted. Entonces, se trata de que Cristo reine totalmente en su vida, en toda su vida. Gloria a Dios. Entonces, por eso ellos no podían, no estaban teniendo esa comunión que tenían que tener y esa unidad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque no podían pensar lo mismo ni sentir lo mismo. Porque no tenían a Cristo en su espíritu, pero no en su alma, y la parte más principal del alma es la mente. Entonces Cristo no gobernaba en su mente, en su parte principal en su mente no gobernaba, sino que es solamente en su corazón. Entonces por eso ellos no podían pensar lo mismo, uno pensaba una cosa, otro otra, y ahí venía la discordia. El problema de ellos no radicaba solamente en eso, sino que no se entendían al pensar uno una cosa y otro otra, no había entendimiento entre ellos, no había comprensión, por lo cual es que no había amor. Porque es que cuando hay amor, verdadero amor, ese amor fraternal, porque hay distintos amores, usted no vaya a pensar que hay un solo amor. Hay distintos amores. Se lo voy a explicar. Hay el amor fraternal, que es el amor puro, santo, que Dios ha derramado en nuestro corazón, que es el amor de Dios. Está el amor familiar, que es distinto. Está el amor de padre a hijos. Está el amor de pareja, que es el amor ero. Es el amor que usted siente por su pareja, no es el mismo amor que usted siente por su hijo, por su hija. No es el mismo amor que usted siente por el Señor, es distinto. Son distintos. Entonces, eso, el amor puro de verdad es el amor fraternal, porque es el amor de Dios derramado en nuestro corazón. Gloria a Dios. Pablo les anima a hacer todo de un mismo sentir, teniendo un mismo amor. Un mismo amor, sintiendo una misma cosa en Cristo. Gloria a Dios. Amén. Ser de un mismo sentir significa tener la mente de Cristo y ver las cosas como Cristo la ve y pensar como Cristo piensa. Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Así que tenemos que luchar por ganar la mente de Cristo. Amén. Que Cristo ponga su mente en nosotros, pero es que tenemos que conocer la palabra de Dios para poder tener la mente de Cristo. Porque cuando leemos la palabra de Dios, la misma palabra va transformando nuestra mente, va renovando nuestra mente, nos va renovando por dentro. Y Amén. Eso luego se manifiesta por fuera. Entonces uno va creciendo espiritualmente, va entendiendo las cosas de Dios de la manera que hay que entenderla. Amén. Pero si no leemos la palabra de Dios, no vamos a ser renovados, nuestra mente no va a ser regenerada. Y nuestra mente tiene que ser regenerada porque nuestra mente tiene que ser igual que la mente de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a pensar como Cristo piensa, a que los pensamientos de Cristo estén en nuestro pensamiento y a ver las cosas como Cristo ve las cosas. Porque ¿por qué no hacemos las cosas como Cristo la haría? ¿Por qué? Porque no están en nuestra mente. Porque no conocemos la palabra. Entonces hay que comer la palabra de Dios, cómasela mucho todos los días,
Y cuanto más, mejor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pablo le dice eso. ¿Por qué? Porque si ellos sentían lo mismo, verían lo mismo como Cristo lo vería, y no vería el fallo de la hermana, sino vería a Cristo en esa hermana. Cuando usted mira a un hermano o a una hermana con el amor de Cristo, usted va a ver a Cristo en esa persona. Gloria a Dios. No importa de dónde sea la persona ni cómo sea, usted va a ver a Cristo en esa persona. Gloria a Dios. Amén. Mostrar, o sea, Pablo le está mostrando que el amor, que el amor que de Cristo, o sea, que le está diciendo que muestren el amor que Dios le ha dado a ellos. Ahora ellos le den ese amor a esas hermanas, se den ese amor los unos a los otros. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros mostramos amor, vamos a hacer la cosa más fácil. Vamos a ver que el Evangelio es maravilloso, el Evangelio. Que el Evangelio lleno de amor es maravilloso, es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. Entonces vamos a abrir nuestro corazón para ayudar a solucionar las situaciones de otra persona, los problemas de otras personas. No nos vamos a centrar solamente en nosotros. Pero si no hay amor en nuestro corazón, cada uno se encierra en sí mismo, y y nada más que yo. Si nosotros hacemos así, si hacemos así, practicando el amor como cuerpo de Cristo, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Gloria a Dios. Y entonces vamos a vivir en humildad, y vamos a considerar a cada uno, lo vamos a ver como superior a nosotros, no lo vamos a ver como inferior, lo vamos a ver como superior, como más importante que nosotros, porque ya no vamos a mirar por nosotros mismos, sino que vamos a mirar por esa persona. Nos vamos a poner en el lugar de esa persona. Esa persona está sufriendo, pues nosotros nos vamos a poner en el lugar de esa persona que está sufriendo, y ese sufrimiento va a ser nuestro sufrimiento, y nosotros vamos a buscar la manera y vamos a orar para que el Señor nos ayude a ayudar a esa persona a quitar ese sufrimiento, a quitar ese problema, esa situación. Gloria a Dios. Quiere decir que debemos de poner los intereses de los demás por encima de los nuestros siempre. Y esto es totalmente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y a vivir, porque estamos acostumbrados a vivir en el mundo del yo. Hoy yo, mañana yo y pasado yo. Y no hay nadie más. Siempre yo. Y ahora en Cristo no es así, porque en Cristo dice que el que quiera ser el primero será el último. Entonces, fíjese usted cómo es la cosa en Cristo, cómo cambian las cosas del pensamiento de Cristo a nuestro pensamiento. O sea, nosotros queramos ser el primero y que me tomen a mí en cuenta, que yo sea el primero y lo mejor. Y Cristo dice, tú quédate ahí, que tú vas a ser el último. ¿Sabes? Gloria a Dios. Cuando miramos por el bien de los intereses de otros, estamos guardando la unidad en el Espíritu. Siempre estamos guardando la unidad en el Espíritu. Entonces sí, estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque es que los demás son más, para mí, tienen que ser más importantes que yo. Yo siempre tengo que ser la servidora de los demás. Amén. No esperar que me sirvan a mí, sino servir a los demás. Pero eso no es que se aplica a María Antonia nada más, eso se aplica a todos. Amén. ¿Sabes? A todos. Gloria a Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros vivimos así, esa manera de vivir así, estamos agradando al Señor. Entonces, sí, pidamos y vamos a recibir. ¿Por qué? Porque estamos poniendo el reino de Dios en primer lugar, porque Jesucristo dijo que el reino de Dios se ha acercado a vosotros cuando Él vino. O sea, quiere decir que Jesucristo vino y trajo el reino de Dios, y vino a salvar lo que se había perdido, y fue a usted y a mí. Gloria a Dios. Entonces, si usted es hijo de Dios, y yo soy hija de Dios, y usted es hijo de Dios, yo no puedo siempre ponerme por encima de usted, sino que usted está, para mí usted está por encima de mí, usted es más importante que yo. Siempre, mire, usted pone la mano así, mire cuánto dedo apunta para los demás, y mire cuánto apunta para usted. ¿Okay? Entonces, fíjense la diferencia.
Quiere decir que nunca debemos poner nosotros por encima de otros, nunca, jamás. Siempre tenemos que poner a los demás en primer lugar, preocuparnos siempre por el bienestar de los demás, Amén. porque cuando usted lo hace así, se está preocupando por el bienestar de Cristo, del cuerpo de Cristo. Usted sepa que nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como usted tiene un cuerpo y a usted le gustaría que su cuerpo sea bien tratado y bien cuidado, pues así mismo es Cristo con su cuerpo. A Cristo le gusta que cuiden de su cuerpo, que traten bien a su cuerpo, que su cuerpo somos usted y yo. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, ya tú sabes que cuando usted habla de la iglesia, está hablando del cuerpo de Cristo. Amén. Así que hable bien de la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pablo dice que la muerte de Jesús en la cruz es el mayor ejemplo de humildad que el Señor nos ha dado. Y es verdad, no hay mayor ejemplo de humildad que Dios dejó su gloria, es como que se quitó su vestimenta de realeza, de Dios, y vino a la tierra a ser un hombre como usted y como yo, para morir como un criminal en una cruz por usted y por mí. Es el mayor acto de humildad. Entonces eso él tomó, dice que tomó forma de siervo o de esclavo para venir a morir en una cruz. Fíjese usted, Dios, lo que hizo Dios. Y si Dios, siendo Dios, lo hizo, se humilló de esa manera, nosotros vivamos en humildad. Hagamos siempre las cosas con humildad y como para el Señor. Gloria a Dios. Sin Amén. esperar nada a cambio. Amén. 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 Que Dios le bendiga.